Hey, ¿qué onda amigos? Antes de comenzar el video, quiero agradecerle a las personas que han comentado constantemente en los videos anteriores, como Tatu, Our Hero, Hman CG y Sakura. La neta siempre es un placer leer sus comentarios, así que muchas gracias por comentar. Un beso, adiós. Hey, ¿qué onda amigos? El día de hoy haremos un análisis de la película de Nightcrawler. No olvides suscribirte y darle like, ya que hoy exploraremos la psique de sus personajes. Y si quieres que analice a alguien más, déjamelo saberlo en la parte de los comentarios. Así que vamos a empezar. Si no has visto la película, anime o serie, este video contiene spoilers, así que te sugiero verla primero y luego regresar. O bien, quédate para conocer a fondo a los personajes. Recuerda, si te identificas con algún trastorno o síntoma mencionado, no dudes en buscar ayuda profesional. Tu salud mental es importante. Un beso. Louis Bloom es un delincuente de poca monta que sobrevive robando piezas y objetos que encuentra a su paso. No le preocupa meterse en problemas, ni con quién se enfrenta, siempre que pueda obtener algo a cambio. En un intento por sacar provecho de lo robado, intenta negociar con el dueño de una chatarrería, pero este le ofrece un precio menor. Louis, en busca de una oportunidad más estable, le propone que lo contrate. Sin embargo, el dueño se niega rotundamente, argumentando que no emplea criminales. Louis insiste en trabajar, al menos como practicante, pero nuevamente es rechazado. De regreso a casa, mientras conduce por la ciudad, se topa con un accidente vial. Intrigado, se detiene al ver un camarógrafo capturando imágenes del lugar. Movido por la curiosidad, Louis se acerca y observa cómo trabaja. Fascinado por lo que ve, le pregunta cuánto gana, qué necesita para dedicarse a eso y si busca ayuda. El camarógrafo le responde que no está contratando a nadie. Louis, agradecido, se despide, sin saber que ese breve encuentro abrirá una puerta que cambiará su vida para siempre. Esa misma noche, Louis ve las noticias en televisión y reconoce el accidente que había presenciado horas antes. Es la grabación realizada por el camarógrafo con el que él habló. Fascinado por el impacto que esas imágenes tienen en los medios, algo en su interior se activa. Al día siguiente, mientras pasea por la playa, detecta una oportunidad y roba una bicicleta sin pensarlo dos veces. Con rapidez intenta venderla en una casa de empeño. Utiliza todo su carisma y habilidad para convencer al dueño, pero no consigue dinero en efectivo. Sin rendirse, propone recibir un crédito a cambio del artículo robado. Con ese crédito obtiene una cámara de video de segunda mano y una radio de policía. Así, con recursos mínimos pero una ambición desbordante, Louis Bloom da su primer paso dentro del oscuro mundo del periodismo sensacionalista, el periodismo rojo. Aunque Louis intenta grabar algunas escenas durante el día, se enfrenta con la realidad de que los policías no permiten la presencia de civiles cerca de los operativos. Frustrado, deambulando sin rumbo fijo hasta que ya entrando la noche, se topa con una escena de gran magnitud. Las luces de las patrullas iluminan el área y varios equipos de emergencia rodean el lugar. Otro camarógrafo ya está en el sitio, cubriendo el suceso. Louis se esfuerza por acercarse lo más posible para obtener una mejor toma, pero al igual que el otro periodista, es alejado por la policía. Sin embargo, mientras caminan, escucha atentamente cómo el profesional negocia con una cadena de noticias. Observa su forma de hablar, sus términos, su seguridad y poco a poco comienza a entender cómo funciona ese negocio. Al día siguiente, Louis se presenta por su cuenta en una estación de noticias local, haciéndose pasar por un reportero independiente. Al preguntarle qué material trae, responde con orgullo que estuvo en primera fila en el lugar del hecho. Al revisar el video, los editores quedan impresionados por la crudeza de las imágenes. Louis intenta venderlo a un precio elevado, pero le ofrecen una suma menor. Aún así, acepta. Cuando la jefa le entrega el pago, le recomienda invertir en un mejor equipo y le deja claro que espera recibir todo lo que pueda encontrar a partir de ahora. Para Louis, ese momento marca el inicio formal de una carrera construida sobre sangre, tragedias y ambiciones sin límites. A la mañana siguiente, Louis observa fascinado la emisión de noticias. Ahí está su video, transmitido a nivel local. No puede evitar sonreír. Toma su computadora, graba el segmento y lo archiva, cuidadosamente en una carpeta. Para él no es solo una grabación, es su primer logro, el inicio de algo más grande. Motivado, comienza a estudiar los códigos de la radio policial para entender mejor los reportes y anticiparse a los eventos importantes. Ese mismo día, Louis se reúne con Rick, un joven desesperado por encontrar trabajo y sin lugar donde vivir. Respondió a un anuncio que no especificaba el tipo de empleo, pero está dispuesto a aceptar casi cualquier cosa. Louis le pregunta si puede empezar esa misma noche. Rick, confundido, pregunta de qué se trata el trabajo. Él le responde con seriedad que maneja un pequeño negocio de noticias, graba escenas de crímenes, accidentes y sucesos de alto impacto para venderlas en las cadenas. Rick asiente con cierta incertidumbre, pero está dispuesto a intentarlo. Pregunta cuánto ganará, a lo que Louis responde que se trata de una posición de practicante, sin sueldo fijo. Rick, con honestidad, le dice que al menos necesita algo de dinero. Louis accede, pero la paga que le ofrece es mínima, casi simbólica. Aún así, Rick acepta, no tiene muchas opciones. Esa misma noche el trabajo comienza. Rick y Louis esperan la señal. Rápidamente un suceso ocurre. El trabajo de Rick es guiarlo al lugar. Sin embargo, mientras van en el camino, la presión aumenta. Louis comienza a gritarle a Rick, pero él se equivoca con las calles. Gracias a esto, cuando llegan al lugar, todo se había terminado. No había nada que grabar. Esa noche, un tiroteo sacude un vecindario al otro lado de la ciudad. Louis y Rick responden rápidamente al llamado, que escuchan en la radio policial. Llegan antes que la mayoría de los medios, y mientras Rick se mantiene al margen siguiendo las indicaciones policiales, Louis cruza los límites sin dudarlo. Se adentra a la casa con cámara en mano. Dentro comienza a grabar cada rincón, ajusta los ángulos, acomoda objetos y fotografías familiares para lograr una toma más impactante. Incluso recoge información personal de las víctimas, todo en nombre de la noticia perfecta.
Al presentar el material al canal, los editores quedan impactados por la calidad y la crudeza de las imágenes. Sin embargo, la ética del trabajo genera preocupación. Algunos miembros del noticiero cuestionan si Louis había allanado propiedad privada y violado derechos de privacidad. A Nina, la jefa del departamento de noticias, eso no parece importarle. Fascinada por el potencial del video, decide comprarlo. Durante la conversación, Louis revela con orgullo que ha aprendido todo en línea. Toma cursos gratuitos, investiga por su cuenta y está decidido a convertirse en un referente del periodismo televisivo. Nina, intrigada por su determinación y falta de escrúpulos, le deja claro que quiere seguir recibiendo ese tipo de material exclusivo. Con el paso de los días, Louis y Rick se convierten en un dúo imparable. Son los primeros en llegar a cada escena, capturando las imágenes más impactantes, y rápidamente se ganan un nombre en el competitivo mundo del periodismo. Las ganancias aumentan. Louis guarda obsesivamente cada noticia como parte de su archivo personal, símbolo de su ascenso. Con el dinero se compra un auto nuevo, más rápido y mejor equipado para llegar antes que nadie. Poco a poco comienza a sobrepasar los límites, sin mirar atrás. En uno de sus nuevos reportes, Louis y Rick llegan a la escena de un accidente automovilístico grave. Las luces de emergencia apenas iluminan la zona. Mientras Rick se mantiene algo alejado, Louis, con su cámara al hombro, se acerca al cuerpo tendido en el asfalto. En lugar de limitarse a grabar, hace algo inquietante. Mueve el cuerpo para que la luz lo enfoque mejor y la imagen resulte más impactante. Louis no muestra la menor señal de culpa. Está concentrado y calculándolo. Para él, la escena no es una tragedia, es contenido. Este momento marca un quiebre silencioso, no solo en su ética profesional, sino en su humanidad. Por primera vez, Louis no registra un hecho, lo manipula. Su necesidad de control y perfección en las imágenes comienza a revelar un patrón preocupante, una posible desensibilidad emocional, una señal temprana de deshumanización vinculada a un posible trastorno de la personalidad. A partir de ese punto ya no parece haber límites. La línea entre documentar y explotar la tragedia se vuelve borrosa. Louis, lejos de detenerse, solo avanza más. Antes de convertirse en un exitoso nightcrawler, un camarógrafo que graba escenas de crímenes para venderlas a los noticieros, Louis Bloom se dedicaba al robo y al hurto de metales, bicicletas y otros objetos. Desde el inicio lo vemos como alguien que viola normas sociales sin remordimiento, no muestra culpa ni angustia moral por robar, mucho menos por recurrir a la violencia o manipulación para obtener lo que quiere. Este punto de partida ya nos indica una estructura de personalidad antisocial, rasgos centrales en el trastorno de personalidad antisocial y también asociado a la psicopatía. Lo más inquietante surge cuando Louis empieza a manipular las escenas del crimen. Llega antes que la policía, mueve cuerpos, encuadra tomas y busca el ángulo más impactante para vender la historia. No ve a las víctimas como personas, sino como una oportunidad para ascender profesionalmente. Esto es una manifestación clara de falta de empatía emocional. No le importa el sufrimiento del otro, solo su propia ganancia. Desde la psicología, esto encaja con uno de los rasgos de la triada oscura de la personalidad, el maquiavelismo, que implica una actitud fría, estratégica y manipuladora. Pero su comportamiento va más allá de la frialdad. Louis disfruta del control que tiene sobre las situaciones, incluso cuando eso implica poner en riesgo la vida de otros o ignorar la ley. Esto sugiere una combinación peligrosa de psicopatía, baja empatía, impulsividad controlada, falta de culpa y narcisismo encubierto. No se presenta como grandioso, pero claramente cree que el mundo está ahí para que él lo utilice. Es importante notar que su aparente calma y cortesía no son signos de humanidad, sino máscaras sociales. Usa frases aprendidas, extraídas de manuales de negocios y videos de autoayuda, no porque las crea, sino porque sabe que funcionan. Es un imitador del humano, no un participante genuino de las relaciones humanas. Louis Bloom representa una mente que desde sus orígenes como ladrón ya mostraba una relación instrumental con las personas y las normas. Su transición al periodismo criminal solo le dio un escenario perfecto para aplicar esas capacidades sin ser cuestionado, porque en su entorno el éxito justifica todo. Su falta de empatía y su pasado delictivo no lo detienen, sino que lo preparan para un mundo donde la moral está subordinada al espectáculo. Esa misma noche, Louis invita a Nina a cenar. Ella lo rechaza cortésmente, pero Louis, con una sonrisa apenas disimulada, lanza una advertencia disfrazada de broma. Tal vez deje de venderte material si no aceptas. Nina, incómoda, no sabe cómo responder. El comentario deja en el aire una tensión difícil de ignorar. Al día siguiente, uno de los otros camarógrafos independientes, otro cazador de noticias, se le acerca con una propuesta: formar equipo, usar 2 camionetas para cubrir más territorio y dominar el mercado. Pero el narcisismo de Louis emerge sin filtros. Le responde con frialdad que él trabaja solo, que no responde ante nadie. El otro, ofendido, se marcha sin decir una palabra más, visiblemente molesto. Esa noche, contra todo pronóstico, Nina acepta cenar con Louis. La conversación entre ambos es tensa y ambigua, marcada por un juego constante de poder disfrazado de coqueteo. Louis habla sobre su visión del trabajo, su deseo de estar con alguien con quien pueda formar equipo y compartir el control. Nina sonríe distante y le desea suerte en su búsqueda, pero Louis insiste de que ella es esa persona. Nina le responde que solo está allí por cortesía, pero Louis no se inmuta. Con tono desafiante le recuerda que sin su contenido, su noticiero seguiría en caída. Le menciona que las noticias que le vende son pilares en su noticiero. Nina, ofendida, le deja claro que no lo necesita para mantener su puesto. Louis, sin perder la calma, le menciona que trabaja en la estación peor calificada de la ciudad. La conversación
conversación se torna aún más tensa cuando Nina encara directamente que si espera que ella se acueste con él. Él guarda silencio, pero su expresión lo dice todo. Al día siguiente el ritmo del trabajo continúa, pero las fisuras empiezan a aparecer. Rick, visiblemente frustrado, le reclama a Louis por la mísera paga. Louis se muestra indiferente y le recuerda la precariedad de su situación, sin hogar, sin experiencia y sin opciones. El mensaje es claro, no tiene poder para exigir nada. En medio de la discusión escuchan por la radio un nuevo accidente, se apresuran al lugar, pero cuando llegan descubren que su competencia ya está allí. No solo se les ha adelantado, sino que además han cubierto todos los eventos importantes de la noche. La ciudad, por primera vez en mucho tiempo, ya no es solo suya. Aunque intenta venderle algo muy poco a Nina, ella explota. No es suficiente lo que trae, quiere que vuelva a traer mejores noticias, ya que ella había hablado maravillas de él. La tensión comienza a aumentar, y mientras está en su casa lleno de furia, rompe un espejo. Con la frustración en las venas, se dirige a la casa del otro cazanoticias y le corta sus frenos, un rasgo psicopático de Louis. Esa noche, la tensión entre Louis y Rick continúan aumentando. Rick cuestiona cada vez más las decisiones éticas de su jefe, sobre todo cuando comienza a sospechar de que Louis ha manipulado algo más que imágenes. Poco después ocurre un hecho trágico. Una camioneta se estrella violentamente, dejando varios heridos. Lo que nadie sabe, excepto Louis, es que él mismo había cortado los frenos del vehículo. Rick, horrorizado, le suplica que no lo grabe, pero Louis, con una frialdad escalofriante, le responde que ese es nuestro trabajo. Sin vacilar, se acerca a la escena, capturando las imágenes más crudas. Una vez más, vuelve a ser el amo de la noche. Horas más tarde, la policía reportó un supuesto asalto en una zona residencial. Louis y Rick son los primeros en llegar. Louis, como siempre, entra sin dudar por el patio trasero. Sin embargo, no se trata de un robo. Dentro de la casa, toda una familia ha sido asesinada. Louis no solo graba a los responsables mientras huyen, también entra al lugar antes de que llegue la policía, capturando imágenes detalladas de cada cuerpo. El contenido es brutal, exclusivo y peligroso. Antes de entregar el video al noticiero, Louis edita cuidadosamente la grabación. Elimina cualquier toma que revele a los asesinos para que parezca que llegó antes de que ellos huyeran. Manipula los hechos a su favor, construyendo una narrativa tan impactante como falsa. Cuando Nina ve la cinta, queda impresionada por la crudeza y la calidad del material. Aunque hay dudas legales sobre qué partes pueden emitirse, la urgencia por ganar audiencia pesa más. Deciden comprarla. Durante la negociación, Louis exige $50,000. Nina se niega, discuten y él baja su oferta a $15,000. Pero incluso esa cifra representa todo el presupuesto mensual del canal. Louis amenaza con irse, asegurando que otra cadena le ha hecho una mejor oferta. Pero Nina, atrapada entre la presión editorial y el deseo de mantener su mejor proveedor de contenido, intenta detenerlo. Louis aprovecha el momento, le dice que esta historia podría no ser el final, sugiriendo que hay más por venir. No solo quiere el dinero, exige que su empresa reciba el crédito público, conocer a todo el equipo del noticiero y que se den las negociaciones por cada venta. Finalmente, en un gesto que mezcla manipulación emocional y poder sexual, le exige también que cumpla con las cosas que le pide cuando estén en su departamento. Louis no solo vende noticias, controla narrativas, personas y a Nina. Ella, atrapada entre el miedo, la necesidad profesional y su propia ambigüedad ética, acepta, sin decir una palabra más. La manipulación de Louis Bloom en Nightcrawling es meticulosa, estratégica y profundamente deshumanizante. No manipula desde la emoción ni desde el caos, sino desde la lógica fría y calculada. Cada relación que establece está orientada al control, y no hay nadie en su entorno que no sea utilizado como una herramienta. Lo más inquietante es que lo hace con una cortesía impecable, lo que le permite ocultar su crueldad bajo una máscara de profesionalismo. Louis contrata a Rick, un joven vulnerable que necesita dinero, y desde el primer momento establece una relación de poder asimétrico. Le ofrece un sueldo miserable y lo convence de que es una gran oportunidad, apelando a sus necesidades económicas. A medida que Rick empieza a cuestionarlo, Louis sube la presión emocional, sugiere que debe ser leal, agradecido e incluso culpabilizándolo si algo sale mal. Es una forma de manipulación muy común en estructuras jerárquicas abusivas. El manipulador no obliga, hace que la otra persona crea que eligió. Con Nina, la editora del noticiero, Louis utiliza una combinación de chantaje emocional y necesidad mutua. Él sabe que ella necesita contenido impactante para conservar su puesto y lo explota al máximo. Cuando ella empieza a dudar de sus métodos, él la presiona con frases como necesito saber que tengo tu atención completa o sugiere una relación más íntima, usando la promesa del éxito profesional como moneda de cambio. Es una forma clásica de coerción disfrazada de colaboración. Louis no solo manipula personas, sino también la realidad misma. Llega antes que la policía, altera escenas del crimen, encuadra los cuerpos para obtener mejores tomas y construye narrativas que favorecen su reputación. Está tan enfocado en el resultado que la verdad deja de importar. Esta manipulación de los hechos revela algo clave, su necesidad de control total, tanto sobre los demás como sobre cómo es percibido. Otro rasgo brillante y perturbador de Louis es cómo manipula con palabras. Usa frases de motivación empresarial, manuales de liderazgo y videos de autoayuda como si fueran verdades absolutas. Habla de metas, oportunidades de crecimiento y trabajo duro, no porque crea en ellos, sino porque sabe que suenan legítimos y le dan autoridad. Es un lenguaje hueco pero efectivo. Crea una fachada de profesionalismo que desactiva las alarmas morales de quienes lo rodean. Louis manipula sin gritar, sin violencia física directa. Su arma es la inteligencia emocional sin empatía, una habilidad para leer a los demás y usar sus miedos, deseos y debilidades en su contra. En su mundo, las personas no tienen valor intrínseco, solo funcionan.
funcional. Si alguien deja de servirle, simplemente lo reemplaza. Louis no solo manipula a través de la frialdad, sino también con un sentido de superioridad y un plan constante para asegurar su éxito. El narcisismo de Louis le da la creencia de que es más inteligente, más competente y más capaz que los demás, lo que le impulsa a actuar de manera impulsiva para confirmar su sentido de superioridad. Por ejemplo, cuando emplea a Rick, el joven asistente, Louis lo utiliza como un instrumento. Le da falsas promesas de progreso y éxito, pero con la intención de mantenerlo bajo control. Además, constantemente utiliza su superioridad intelectual para que Rick lo vea como un mentor, mientras que en realidad está usando a Rick como una pieza más de su estrategia. El maquiavelismo de Louis es otra clave de su manipulación. Él tiene una visión instrumental de las personas, usándolas solo para sus propios fines. Sabe cómo hacer que los demás piensen que actúan por su propio beneficio, cuando en realidad están manipulados por su percepción de la situación. Su interacción con Nina, la directora del noticiero, es un ejemplo claro de maquiavelismo, la manipulación emocional para obtener lo que quiere, usando tanto chantaje emocional como promesas de poder y éxito. Al día siguiente, la policía se presenta en el departamento de Louis. Le hacen preguntas sobre lo que grabó la noche anterior. Louis, con una calma inquietante, afirma que solo entró al lugar por curiosidad, sin saber que se trataba de una escena del crimen. Justifica que grabó el material porque es su trabajo, y aunque lo interrogan sobre si captó a los responsables, Louis niega haberlo hecho, entregando una copia de la grabación a los oficiales. Una vez que los policías se van, Louis comienza a investigar a los dos hombres que vio en la escena. Gracias a las placas que había tomado, logra rastrear su identidad. Esa misma noche, Louis le confiesa a Rick lo que había hecho con la grabación, y lo que planea hacer a continuación: buscar a los responsables y continuar alimentando la historia para asegurarse de que mantenga su vigencia. Louis le ofrece la oportunidad de ser parte de su empresa como vicepresidente, aumentando su sueldo, pues le agrada cómo se ha desempeñado últimamente. Sin embargo, Rick acepta la oferta, teniendo un aumento salarial sin mostrar mucho entusiasmo por un ascenso. Finalmente, Louis y Rick se enfrentan a los criminales que habían asesinado a la familia. Aunque Rick se siente incómodo y dudoso sobre lo que están haciendo, Louis lo convence de que esperen hasta que los hombres se dirigen a un vecindario más exclusivo, para así poder llamar a la policía y grabar una escena más dramática en caso de que estalle un tiroteo. Rick, reacio, insiste que lo que están haciendo es ilegal, y aunque Louis lo convence de seguir adelante, le exige un pago adicional por su participación. Louis acepta, pero antes le deja claro que debe tratar a las personas como personas, más que como herramientas, ya que es eso lo que ellos son para él. Mientras siguen a los criminales, los hombres se detienen en un restaurante. Louis llama a la policía, informando que los sospechosos están relacionados con el asesinato de la familia. Le ordena a Rick que salga del vehículo para hacer una toma, pero él se niega. Es entonces cuando Louis le lanza una verdad perturbadora. Le menciona que tal vez no entiende a las personas porque tal vez no le agradan y que no le importan. Le menciona que si no hace lo que él dice, tendrá que lastimarlo físicamente. Rick, ahora presionado por la amenaza, sale del vehículo y comienza a grabar. En ese momento, la policía llega. La situación se descontrola rápidamente. Los disparos estallan y Rick corre hacia el auto. Louis, sin pensarlo dos veces, acelera para seguir a los criminales. En una maniobra peligrosa, el auto de los sospechosos se estrella. Louis se detiene y se baja para capturar un primer plano. Le grita a Rick que está muerto, pero Rick, aparentemente inmune al pánico, se acerca para hacer la toma. Un disparo repentino resuena en el aire y Rick cae en el suelo. Cuando la policía finalmente llega, neutraliza al criminal, pero Louis sigue filmando. Se acerca a Rick, quien lentamente se desvanece y graba su último aliento. Rick, débil, le susurra que todo lo que había visto de Louis había sido una mentira. No estaba dispuesto a seguir sus órdenes. No importaba cuál manipulador y controlador fuera. Louis, sin mostrar remordimiento, responde que si no lo hubiera hecho, él habría tomado el control y que había tenido que acabar con él. Con una frialdad que desconcierta, Louis no pierde tiempo y se dirige directamente al noticiero para vender el video. Aunque la policía lo interroga sobre los eventos, no logran incriminarlo, pues carece de pruebas directas que lo vinculen a la muerte de Rick y a los otros crímenes. Louis es liberado sin cargos, pero con una confianza renovada en su poder para manipular a todos a su alrededor. Con el tiempo, Louis comienza a contratar a nuevos practicantes. Compra 2 camionetas para ampliar su red y consolidar su dominio en la ciudad. Les deja claro que no deben cuestionar sus órdenes, asegurándoles que nunca les pedirá nada que él mismo no haría. Louis, el nuevo Nightcrawler más grande de la ciudad, se erige como el rey de un reino de caos y deshumanización, una figura inclemente, cuyo único objetivo es controlar la narrativa, sin importar a quién tenga que destruir para hacerlo. Louis Bloom es prácticamente un caso ejemplar para ilustrar la triada oscura de la personalidad, un concepto psicológico que agrupa 3 rasgos: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Aunque cada uno tiene sus matices, cuando se presentan juntos, como en el caso de Louis, forman una personalidad fría, manipuladora y peligrosa, especialmente en contextos donde las reglas morales son flexibles y se premian los resultados por encima de la ética. Aunque Louis no es un narcisista clásico con aires de superioridad abiertos, sí muestra un narcisismo encubierto, una fuerte necesidad de validación, admiración y reconocimiento, pero sin mostrarlo de forma extravagante. Busca desesperadamente ser visto como exitoso, valioso y capaz, y todo su discurso está lleno de frases sacadas de manuales de autoayuda y liderazgo. Constantemente habla de metas, progreso y ambición, pero no desde la empatía o el trabajo en equipo, sino desde la autoafirmación. Necesita triunfar no para ayudar a otros, sino para demostrarse superior y tener el control. Este narcisismo se refleja en cómo guarda sus noticias vistas en televisión, como si fueran premios para él.
Louis es un manipulador por excelencia, no solo engaña, sino que planifica cuidadosamente cómo obtener lo que quiere utilizando a las personas como herramientas. Convence a su asistente de trabajar por una miseria, chantajea emocionalmente a la directora del noticiero para obtener ventajas, y orquesta escenas del crimen para obtener imágenes impactantes. Todo está calculado, todo es una jugada y este rasgo es maquiavélico. Y esto se caracteriza por una frialdad emocional combinada con una mente estratégica. No siente culpa, solo piensa en resultados. Tal vez el rasgo más inquietante de Louis es su psicopatía. No muestra remordimiento al grabar personas heridas, manipular cadáveres, ni siquiera al dejar morir a alguien si eso lo beneficia. No experimenta culpa, miedo ni compasión. Es cortés, pero su amabilidad es superficial. Una máscara que oculta su total desconexión emocional con los demás. Esto es típico de la psicopatía. Individuos que pueden parecer funcionales y encantadores, pero que carecen de conciencia moral y conexión emocional real. Desde el principio, Louis manipula la situación para exponer a los criminales y obtener material para sus grabaciones. Cuando la policía lo interroga, él usa la falta de remordimiento para crear una narrativa que lo exime de responsabilidad. El hecho de que niegue haber grabado a los criminales y lo justifica como parte de su trabajo demuestra su desconexión emocional y su capacidad de mentir sin inmutarse. La manipulación comienza con su versión de los hechos, en lo que se muestra inocente y accidentalmente involucrado en la escena del crimen, aunque en realidad estaba buscando precisamente este tipo de material para su beneficio. Al tomar la placa de los sospechosos y rastrearlos, Louis ignora cualquier límite legal o ético. Para él, todos los medios están justificados y sirven para su historia. Este rasgo, la convicción de que el fin justifica los medios, desvela su desprecio por la privacidad, un sello del trastorno antisocial de la personalidad. Louis no muestra ninguna emoción genuina ante la muerte de otras personas. Cuando Rick resulta herido y muere, Louis está más preocupado por asegurar que la grabación de la escena se mantenga intacta para venderla al noticiero. Esta desconexión emocional ante el sufrimiento ajeno es un rasgo común de la psicopatía. Aunque Louis parece estar motivado por el éxito profesional y el poder, su deseo de control y su superioridad intelectual lo hacen una persona extremadamente egocéntrica. Se ve a sí mismo como una figura clave en su mundo y considera a todos los demás como medios para alcanzar sus fines. Esto refleja un narcisismo encubierto, típico de la psicopatía, quienes buscan la validación a través del control y el poder. A lo largo de la película, Louis no experimenta ninguna culpa por sus acciones, incluso cuando sabe que está manipulando a Rick o poniendo a las personas en situaciones peligrosas para obtener material sensacionalista. La ausencia de remordimiento es un claro indicio de psicopatía. Aunque Louis no es un personaje carismático en el sentido tradicional, posee una habilidad para encantar y manipular a los demás con su discurso. Su habilidad para hablar de manera persuasiva, empleando frases de autoayuda y motivacionales, le permite ganarse la confianza de los demás para que hagan lo que él desea. Louis Bloom es un claro ejemplo de cómo la ambición desmedida combinada con una falta total de ética y empatía pueden moldear a una persona hacia una existencia completamente deshumanizante y egoísta. A través de su historia vemos cómo su desarrollo se ve marcado por el uso y la explotación de los demás para su propio beneficio, sin ningún tipo de remordimiento o arrepentimiento. Desde el inicio de la película, la falta de valores y principios de Louis queda patente en su vida y en sus interacciones con los demás. Su paso de ser un ladrón a convertirse en un cazanoticias que graba escenas de crimen y caos para venderlas en los medios de comunicación revela su falta de moral y su obsesión por el éxito, sin importar el costo humano. Su forma de ver el mundo es utilitaria. Las personas no son individuos con derechos o emociones, sino herramientas que pueden ser manipuladas para cumplir sus objetivos. La moralidad para él es una construcción flexible que se ajusta según sus necesidades. El uso de la manipulación constante y control emocional hacia personajes como Rick, su primer empleado, es otro reflejo de su incapacidad para conectar emocionalmente con los demás. Louis no busca relaciones genuinas, sino simplemente el dominio sobre otros para fortalecer su poder y alcanzar su versión de éxito. La ausencia de empatía y la incapacidad para sentir remordimiento lo hace capaz de tomar decisiones frías y calculadas, sin importar que estas decisiones resulten en la muerte o sufrimiento de otros. Al final, su falta de conciencia ética lo convierte en un ser completamente aislado y autómata en su búsqueda de la supremacía en su carrera. En cuanto a su carácter, es un claro ejemplo de una combinación de rasgos psicopáticos y maquiavélicos, sin ningún tipo de remordimiento por las consecuencias de sus acciones. Su mentalidad egocéntrica y su total indiferencia hacia el sufrimiento ajeno son manifestaciones extremas de su trastorno. A lo largo de la película, su búsqueda incansable de éxito lo llevan a una posición de control, pero también lo deja atrapado en su propio vacío emocional. Al final, se convierte en un hombre que, aunque haya alcanzado el poder, nunca logra experimentar las cosas más humanas que la mayoría de las personas valoran, como el amor, la empatía o el respeto genuino. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Esta película siempre me ha parecido excepcional en varios aspectos, especialmente por la interpretación de Jake Gyllenhaal, quien logra una personificación magistral del personaje de Louis Bloom. Creo que puede adentrarnos en la mente de un individuo cada vez más deshumanizado y calculador. En cuanto al ritmo de la película, considero que mantiene una energía constante y envolvente, lo cual lo convierte en una experiencia ágil que nunca pierde el interés del espectador. En lo personal, la primera vez que la vi no me esperaba el giro final, lo que deja una impresión duradera en la mente de Louis Bloom. En definitiva, Nightcrawling es una película que no solo destaca por su guión y su dirección, sino también por la complejidad de su personaje y los dilemas éticos que plantea. Sin lugar a duda la recomendaría, pero esa es solamente mi opinión y a mí me gustaría conocer la tuya en la parte de los comentarios. Así que nos vemos en la siguiente película.